A ver, cuando pensamos en economía, ¿qué se nos viene a la cabeza? Seguramente dinero, la bolsa, gráficos complicados, ¿no? Pero en realidad es mucho más que eso. Piénsenlo como si fueran unos lentes especiales para ver el mundo, para entender por qué, bueno, por qué la gente, las empresas, hasta los gobiernos hacen lo que hacen. Y para que entiendan la idea más, pero más poderosa de todas, nos vamos a subir a una máquina del tiempo y a viajar a un lugar bastante inesperado. Un barco en pleno siglo XVIII. Ok, imagínense la escena. Estamos en pleno siglo XVIII, a bordo de un barco británico, y no es un crucero de placer, para nada. Este barco lleva convictos, prisioneros, a Australia. Las condiciones, miren, eran espantosas, de verdad. Peores, dicen, que en los barcos de esclavos. Y para que se den una idea, un primer oficial dijo esta frase que es escalofriante. Resume toda esa crueldad. A los capitanes, en pocas palabras, les daba exactamente lo mismo si los prisioneros llegaban vivos o morían en el camino. ¿Y cuál era el resultado de ese desinterés? Pues que en un viaje promedio, más de un tercio, imagínense, 1 de cada 3 prisioneros no llegaba a su destino. Se morían de escorbuto, de fiebre tifoidea, de viruela. La tasa de mortalidad era brutal. Cada uno de esos viajes era, sin exagerar, una catástrofe humanitaria. Claro, en Gran Bretaña la gente se enteró de esto y se horrorizó. La prensa empezó a presionar, ¿no?, pidiendo mejores condiciones. Los miembros del clero apelaban a la humanidad de los capitanes. Incluso el gobierno sacó nuevas leyes sobre la comida, el cuidado médico, todo eso. ¿Y saben qué pasó? Nada, absolutamente nada funcionó. La gente se seguía muriendo. Parecía un problema de esos que simplemente no tienen solución. Pero entonces apareció un economista. Y este economista propuso una solución. Ojo, no era una nueva ley súper complicada, ni otro sermón sobre ser buenas personas. No. Fue un cambio sencillísimo. Casi obvio cuando lo ves ahora. Pero ese pequeño cambio lo transformó todo. ¿Qué se les ocurre que pudo haber sido? Aquí está la genialidad. El cambio fue este. En lugar de pagarle a los capitanes por cada prisionero que subía al barco en Gran Bretaña, el gobierno empezó a pagarles por cada prisionero que bajaba del barco vivo en Australia. ¡Pum! De un día para otro, la vida de cada prisionero de repente valía dinero, y mucho, para el capital. El resultado fue increíble, inmediato y asombroso. La tasa de supervivencia de los prisioneros se disparó. ¿A cuánto? Al 99%. ¡99! A ver, seamos claros, los capitanes no se convirtieron en santos de la noche a la mañana. No tuvieron una revelación moral. Lo que cambió fue el incentivo. Y justo ahí, en esa historia, está la primera gran idea de la economía. Exacto. Esta historia de los barcos de convictos es la introducción perfecta a nuestra primera gran idea. Es, de hecho, el concepto central, el increíble poder de los incentivos. Podríamos decir que son como la piedra fundamental para entender casi todo lo que hacemos los seres humanos. Ok, entonces, ¿qué vamos a ver hoy? Este va a ser nuestro plan. Primero, vamos a profundizar en esto de los incentivos. Después, vamos a ver cómo tomamos decisiones en general. Luego, cómo es que logramos crear prosperidad cuando trabajamos juntos. También hablaremos de los altibajos de la economía, porque no todo es color de rosa. Y al final, lo más importante, ¿por qué nos debería importar todo esto? Entonces, definamos bien esto. ¿Qué es exactamente un incentivo? Es muy simple, la verdad. Son las recompensas y los castigos que nos motivan a hacer o a no hacer algo. El capitán del barco es el ejemplo perfecto. Pasó de no tener ningún incentivo para cuidar a los prisioneros a tener uno superpoderoso para que llegaran vivos y sanos: el dinero. Muy bien. Ya que tenemos claro qué son los incentivos, vamos a ver cómo nos afectan en el día a día, en las decisiones que tomamos a cada rato. Y esto nos lleva a otras ideas que son clave para entender por qué elegimos una cosa en lugar de otra. Y aquí va la primera lección, que es fundamental. En la vida, nada es gratis. Cada vez que tomamos una decisión, que elegimos algo, estamos renunciando a otra cosa. Siempre. A esto se le llama el principio de la compensación, o como se dice en inglés, trade-off. Y esto aplica para todo, ¿eh? Desde algo tan simple como decidir si salimos esta noche o nos ahorramos ese dinero, hasta las decisiones más complejas que toma un gobierno. Miren, un ejemplo muy claro es la aprobación de nuevos medicamentos. Piénsenlo. Si las reglas son súper estrictas, pues claro, evitamos que salgan al mercado medicinas peligrosas. Pero, al mismo tiempo, retrasamos la llegada de otras que podrían salvar vidas.
Ahora, si las reglas son muy flexibles, las medicinas nuevas llegan rapidísimo, sí, pero el riesgo de que alguna sea mala es mucho mayor. ¿Ven? Siempre hay una compensación, un balance entre seguridad y acceso. No hay una respuesta perfecta. Hablemos de otra decisión importante: ir a la universidad. ¿Cuál es el costo real de estudiar una carrera por 4 años? Lo primero que se nos viene a la mente es, claro, la colegiatura, los libros, el transporte. Pero un economista ve un costo que es mucho, mucho más grande. Uno que está ahí, pero como escondido. Resulta que el costo más grande de la universidad no es lo que se paga, sino lo que se deja de ganar. Imaginen todo el dinero que se podría haber ganado trabajando esos 4 años. A eso se le llama el costo de oportunidad. Es básicamente el valor de la mejor opción que dejamos ir. Y entender este concepto es, importantísimo para tomar buenas decisiones. Y otra cosa, en la vida real casi nunca tomamos decisiones de todo o nada. No es como, dejo de comer para siempre o me como toda la comida del mundo. No, pensamos en el margen. ¿Qué significa eso? Que decidimos sobre la siguiente unidad. Por ejemplo, ¿estudio 1 hora más o ya me pongo a ver una serie? ¿Me como otra rebanada de pizza o ya estoy bien? Todo el tiempo estamos calculando los beneficios y los costos de hacer un poquito más o un poquito menos de algo. Bueno, hasta ahora hemos hablado de cómo las personas una por una toman decisiones. Ahora vamos a hacer un zoom out. Vamos a ver cómo es que millones y millones de estas decisiones individuales se juntan y ¡boom!, logran crear prosperidad para toda una sociedad. Hay una frase famosísima de Adam Smith que lo explica perfecto. Dice algo así como que no esperamos la cena gracias a la buena voluntad del carnicero o del panadero, sino porque ellos están viendo por su propio interés. O sea, el carnicero no nos vende carne porque nos quiera mucho, sino porque quiere ganarse la vida. Y aunque suene un poco egoísta, la verdad es que este sistema, basado en el interés propio, es lo que hace que el mundo funcione y que tengamos comida en la mesa. Y aquí está la magia. Cuando los mercados funcionan bien, el interés propio de millones de personas se alinea, de alguna manera, con el interés de todos. El mejor ejemplo es un supermercado. Piénsenlo. Entramos y hay miles de productos de todas partes del mundo, ahí, listos para que los compremos. ¿Quién organizó todo eso? ¿Un Comité Mundial de Alimentos? No. Simplemente sucedió porque agricultores, transportistas, dueños de tiendas, todos, buscando su propio beneficio, terminaron creando un sistema súper coordinado. Es como si una mano invisible los estuviera guiando. Claro que este camino hacia la prosperidad no es una línea recta que solo sube y sube. Para nada. Las economías tienen sus buenos momentos y sus malos momentos, sus subidas y bajadas. Entender por qué pasan estos ciclos es una parte súper importante de lo que llamamos macroeconomía. Miren, las recesiones son, hasta cierto punto, normales. Son parte del ciclo. El problema es cuando los gobiernos toman malas decisiones. Por ejemplo, si de repente quitan mucho dinero de circulación, pueden convertir una recesión normalita en una catástrofe total, como pasó en la Gran Depresión. Hoy en día, por suerte, se tienen herramientas para que esos golpes no sean tan duros, aunque, eliminarlos por completo parece que es imposible. ¿Y qué pasa cuando un gobierno abusa de esas herramientas? Veamos un caso extremo. Zimbabue, a finales de 2007. El gobierno se puso a imprimir dinero como si no hubiera un mañana, sin ningún control. ¿El resultado? Una inflación anual del 150,000%. 150,000. Los precios subían por hora. Es el ejemplo perfecto de lo que pasa cuando hay demasiado dinero tratando de comprar muy pocas cosas. Ok, ya vimos los incentivos, cómo tomamos decisiones, cómo cooperamos sin darnos cuenta y los ciclos de la economía. Con todo esto sobre la mesa, llegamos a la pregunta del millón. ¿Y a nosotros qué? ¿Por qué nos debería importar todo esto? Porque la economía no es solo una materia aburrida de la escuela. Para nada. Es más como una caja de herramientas para la vida. Nos ayuda a entender mejor cómo funciona el mundo laboral, por ejemplo. Nos da claves para manejar nuestras finanzas personales. Y al final del día nos ayuda a tomar decisiones más inteligentes. Y esas decisiones no solo nos benefician a nosotros, sino que pueden mejorar el mundo que nos rodea. Así que la próxima vez que entren a un supermercado, o que se pregunten por qué hay países ricos y países pobres, o simplemente cuando tengan que tomar una decisión importante, acuérdense de estas ideas. La economía es esa lente especial que nos deja ver la lógica, a veces oculta, que mueve al mundo. La clave, al final, es siempre buscar dónde está actuando esa mano invisible.